Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos? Qué bueno. Vamos a ver un tema que se llama malas motivaciones y respuestas sabias. Mateo 22:15. Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús y pedimos la guía de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, la iluminación y tus propósitos cumplidos en esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo 22:15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿A quién? A Jesucristo. Esta palabra sorprenderle se refiere a la mala intención de los fariseos. Diga conmigo, mala intención. ¿Y cuál era su mala intención? Era de atrapar a Jesús en alguna palabra o declaración que pudiera o que pudieran usar en su contra. Aquí ellos muestran una mala motivación para con el Señor Jesús. Surge una pregunta: ¿cómo estaban ellos manejando esa mala motivación? Ellos querían agarrarlo en una trampa verbal. Y los fariseos querían hacerle una pregunta. Pero también, como punto número 2, plantear un dilema a Jesús, de tal manera que él dijera algo que pudieran usar para acusarlo o descreditarlo. Fíjense qué mala motivación, ¿verdad? Haciendo un paralelo y aplicando este principio de sorprenderle en la vida de una mujer. Ejemplo, érase un matrimonio donde él era muy machista. Ella era una mujer muy piadosa, pero él no conocía a Dios. Él era machista y dominante, y su esposa era una esposa piadosa, abnegada. Pero el esposo, por tal de estarla molestando y asegurándose que ella no era genuina, le pedía cosas tan arbitrarias para agarrarla en algo. Diga conmigo, malicia. Y en una ocasión, teniendo ella su mesa preparada para recibir a su esposo, limpia y con manteles largos, y Dios, conociendo la intención del corazón, permitió que un pájaro volara y se hiciera en la mesa. Diga conmigo, ¡ah! ¡Wow! Nadie se lo esperaba. Y la esposa, nerviosa por tal acontecimiento, cubrió con una tapa el excremento del pájaro. Y cuando él llega a comer,
le pide que se siente amablemente. Y él le dijo: hoy te voy a pedir algo que antes no te había pedido. Y le dijo: quiero un excremento de pájaro. Ella estaba sorprendida de la petición. Y ella levanta la tapa y ahí estaba el excremento de pájaro. Y el que quedó desconcertado fue el esposo. Y desde ese día su actitud cambió para bien, para ella. ¿Verdad? Él era malicioso. Él la juzgaba, él quería atraparla en algo. Pero ella esperó en Dios. Y como Dios conoce todo, lo usó para bien. Así es que Dios conoce cualquier intención del corazón. Aquí es donde vemos plasmada la omnisciencia de Dios, el carácter de Dios, porque Dios todo lo conoce, hasta nuestros más íntimos pensamientos. Y fíjate lo que dice Salmo 139:1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Así es que Dios conoce todo del hombre y nos examina y nos pasa el escáner, ¿verdad? Para saber cómo está la condición de nuestro corazón. Verso 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Fíjense, has entendido desde lejos mis pensamientos. Él conoce todo y sabe todo. Verso 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todos. Dile a tu compañero: todos. Así es que aunque tú trates de reservarte algo, Dios conoce todos nuestros caminos. Así es que Dios entendió los pensamientos de ese hombre y protegió a la esposa. Y ella, en el conocimiento de Dios, se mantuvo paciente. Paciente. ¿Y cómo viene la paciencia? Con tribulación. Dios permite que se susciten situaciones, ¿verdad? Para formar nuestro carácter, para hacernos pacientes. Pero Dios, que todo lo conoce, tiene el control. Así es que Dios es más sabio que nosotros y quiere que nos apeguemos a Él para entender y discernir el mal. Amén. Para entender y discernir el mal. Me pasó una experiencia ahora que regresábamos de ministrar en la ciudad de Veracruz. Y muchas veces Dios prueba su palabra, ¿verdad? Y nos apartaron lugares ahí en el área, ¿cómo se le dice esa área? De urgencias, o cómo se le dice esa área donde está el ala, y que si pudiera presentarse un percance saldrían por allí, porque está más amplio. Y mi esposo sí está muy grande y siempre quiere un espacio así. Y
estaba una señora adelante de la fila, porque son como 4 filas. Y esa señora venía muy cargada, agarrando sus cosas, subiendo todo, porque no podemos tener nada abajo, porque precisamente para eso es ese lugar. Y yo traía mi cojín, lo amo. Me libra de calores, de infecciones, de muchísimas cosas, aparte de ser muy cómodo, porque a veces hay sillas bien duras. Y bueno, puse mi cojín, me senté y estaba esa azafata como 2 hileras observando, y como que estaba esperando la oportunidad. De pronto la señora del otro lado traía un cuello, un collarín para ponérselo y reposar. Y le dijo: aquí no puede usted llevar nada, pero si lo quiere usar, póngaselo en el cuello. Entonces se acerca, pero con una actitud muy grosera y dominante, que teniendo tantos años viajando, nunca había visto una persona así. Pero Dios nos quiere hablar, ¿verdad? Y se acerca y me dice: ¿sí sabe que este lugar no se puede tener nada? Y usted no puede tener ese cojín, pero hablándome en ese tono, con un dominio, con un enojo. Le digo: así es que lo va a subir. Y yo le dije: es que si esta señora puede usar su collarín en el cuello, yo puedo usar mi cojín en mis posaderas. Y no lo puede usar. Y si quiere, la puedo pasar a otros lugares para que usted se siente allá. Y volteó mi esposo y le dijo: mire, señorita, desde el principio la he estado observando y la vi que trae mala onda con mi esposa. Y sí, celos, envidia, yo no sé. Y la joven era una joven hermosa, pero a veces la autoestima está tan abajo que ven a ver quién pueden golpear. Pero el pastor captó la intención, captó la malicia de esa mujer y le dijo: ¿sabes una cosa? Tú traes mala onda desde el principio. Así es que aquí se va a quedar mi esposa. Voy a traer a la otra encargada. Vaya, tráigala. Y luego viene la encargada, muy linda, muy amable. Señorita, permítame explicarle que aquí no pueden tener nada. Y me dio sus razones. Y mire, sería tan amable, mientras que el avión despega, subir su cojín, y una vez que despegue, usted lo puede bajar. Y después que aterrice, usted lo vuelve a subir. Y le dice a mi esposo: en el pedir está el dar. Felicidades. Lo está haciendo muy bien. Pero a la otra, usted tiene que educarla. Pues sí. Ahora, les digo esto porque fíjense, luego vamos a ver cómo les contestó Jesús. Así es que debemos apegarnos a Él para entender y discernir el mal. Amén. San Pablo le decía a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de ti mismo, porque a veces podemos captar las malas intenciones de otros, pero mi pregunta es: ¿captamos la intención de nuestro corazón? El pecado puede tocar a la puerta y en ocasiones no discernimos el mal que hay en nosotros. Nuestra carne o la tendencia de la naturaleza humana nos pueden engañar.
pensando que nosotros somos la víctima, porque el ser humano se vuelve muy egoísta. Por ejemplo, un hijo de familia, hijo o hija de familia, se pueden sentir incomprendidos porque no alcanzan a ver el egoísmo que hay en ellos. Y su propio corazón los está engañando. Porque hay problemáticas y ellos las problemáticas las están tomando personales. Jeremías 17:9. Y dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y añade otra palabra: y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuál es el engaño? El engaño es no discernir la intención de nuestro propio corazón y pensar que todos los demás son culpables, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? No juzgues para no ser juzgados. Porque es muy fácil juzgar. En mi casa no me entienden, en mi casa no me comprenden, en mi casa veo discusiones, en mi casa veo pleitos. ¿Y cuántos jóvenes se salen por la puerta falsa? ¿No es cierto? ¿O cuántos esposos se están suicidando porque hubo una ruptura de matrimonio? Qué tremendo. Nuestro propio corazón nos puede engañar, siendo perverso, malicioso, y nos engaña de tal manera que nos dice: ellos son los culpables. Tus padres son los culpables porque discuten mucho. Y empieza una guerra entre padres e hijos, entre hijos e hijas. ¿Cuál es la mala intención del corazón? Pensar que todos los demás son culpables y ellos son víctimas. ¿Acaso eso diseñó Dios para la familia? Les pregunto. No, eso no lo diseñó Dios para la familia. Tú dices, ellos son el problema. Son ellos los que me hacen sentir mal. ¿Y qué solución le das a esta situación? Tratas de resolverlo, fíjense, evadiendo el problema. Evadiendo el problema. Ahora, nosotros somos hijos de Dios. Y Dios nos da soluciones bíblicas. Pero hay un precio que se paga por obedecer la palabra de Dios. Así es que tratan de resolverlo evadiendo el problema. En otras palabras, se vuelven escapistas. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Porque no soporto estar en mi casa? Estoy más tiempo afuera y le dicen al esposo: ¿y qué pasa? ¿Por qué? Tu esposa se queja de que llegas demasiado tarde. Es que no quiere llegar a su casa por no encontrar en su casa una mujer rencillosa, en casa espaciosa. Y dicen, ella es la culpable. Pero el varón es cabeza, el varón debe de dirigir.
El varón no debe de decir, es que mejor me voy para que no haya problemas. No, que haya problemas y que haya sabiduría para saber cómo solucionar los problemas. Amén. Así es que huyen de su casa para evadir el problema. ¿O verdaderamente quieres dar la solución? Salmo 51:6. Fíjense lo que decía el salmista. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que cuando haya un problema te vuelvas escapista y te vayas. El joven que sale de su casa y se vuelve escapista cuando se casa y tiene un problema con la esposa, se va a volver escapista. Amén. Dios no quiere que nos sintamos víctimas, sino pecadores. Porque la psicología considera eso. No, espérame. Es que tú eres así porque te trataron mal. Tú eres así, cada quien decide cómo vamos a responder. Y si tenemos a Dios, debemos de responder conforme a su verdad. Fíjense, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Hablando de este salmo. Es cuando David peca cometiendo adulterio y se arrepiente. Y fíjate, se arrepiente de haber vivido encubriendo su pecado, porque pasó un año de su vida pensando que estaba bien. Hasta que le llega el profeta Natán y lo confronta. Pero David reconoce el amor de Dios y su verdad. Por esa razón dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Porque en lo íntimo él estaba engañado. Su propio corazón lo engañó de tal manera que tomó el esposo de esa mujer con el que él tuvo relaciones y lo mandó enfrente de la guerra para que lo mataran. El corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios conoce el corazón. El salmista reconoce que Dios ama la verdad y que la verdad es importante en su relación con Dios. La verdad es importante en su relación con Dios porque tú amas la verdad en lo íntimo. Debemos amar la verdad, no lo que te conviene, no lo que te hace sentir bien, sino lo que Dios dice. Amén. El salmista agradece a Dios por haberle dado sabiduría y comprensión en lo secreto. Es decir, en su corazón y su espíritu. Jeremías 17:10, fíjate lo que nos dice. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. ¿Qué hace? Escudriña la mente, escudriña nuestros pensamientos. Y dice,
para dar a cada uno según su camino. Para dar a cada uno según su camino. Es personal. Según el fruto de sus obras. Así es que nosotros no podemos estar juzgando qué hace bien o qué hace mal, sino qué hago yo para hacerme partícipe de la paz en mi hogar. ¿Qué hago yo para hacerme partícipe? ¿Participo en la contienda o soy el pacificador? Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Discierne tu propia malicia y pecado en tu corazón. Y fíjate lo que dice Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. El que sabe hacer lo bueno. Cuando Dios te dice, cállate y no discutas. Amén. Cuando Dios te dice, sed pronto para oír y tardo para hablar. Ahí está la verdad. ¿Cómo solucionamos los conflictos en la familia, en el hogar? Para que haya paz. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ¿Por qué se considera pecado? Porque no está siendo responsable del pecado interno que hay en su corazón. O sea, los culpables son los demás, pero esa persona no. Esa persona se quedó víctima. Es que ya no aguanto esa situación. ¿Y por qué no la aguantas? Porque no estás haciendo nada como cristiano, porque no estás haciendo nada como hijo de Dios, porque no estás participando para ministrar la paz, el perdón. Primera de Corintios 13:5. Dice que el amor no hace nada indebido y no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios. Así es que si tu padre, a los jóvenes, si tu padre y tu madre te hablan y les levantas la voz y te irritas, ¿estás lleno del amor de Dios? ¿O de egoísmo? El amor de Dios no busca lo suyo. Eso significa que no es egoísta. No es egoísta. No es que yo me quiera sentir bien, es que quiero el reino de Dios en mi casa, quiero el reino de Dios en mi hogar, y yo puedo ser una parte muy importante para traer la paz. Amén. Yo viví muchas experiencias porque fuimos 12 de familia y yo soy la sexta y yo fui la primera que me convertí. Y tuve muchas situaciones en mi casa. ¿Por qué? Porque había religiosidad. Yo recuerdo que un día mi mamá estaba muy deprimida y me decía, hija, por favor, no vayas. Me decía que no fuera a la iglesia. Hija, me voy a morir, me decía mi mamá. Y Dios me daba palabra de sabiduría. Y yo le dije, mamá, solamente quiero decirle que al único que nosotros tenemos que adorar es a Dios, al Padre y Jesucristo. Y quiero decirle que usted no se va a morir. Y le voy a decir por qué. Porque Dios es el único que puede determinar la vida y la muerte. ¿Y sabe qué? Usted es sana en el nombre de Jesús. Y se sanó, se le quitó la depresión.
Pero constantemente estamos viendo cuántas oportunidades hay de pelear. Yo recuerdo que en una ocasión se acerca mi mamá y me grita. Cuando yo estaba buscando solamente una pequeña echaderita porque no teníamos agua, se había terminado el agua, y me grita, pero terrible. Y volteé yo y la miré y le dije: gracias, mami, gracias. Solamente yo quería saber si tenías esto que yo necesitaba. Y ella se impactó. Le pegó muy fuerte eso en el corazón, porque vio la actitud. Un día me dijo: ¿sabes qué? Tú estás cambiando todo, estás cambiando a mis hijas, estás cambiando todo. Y ¿sabes qué? Y a la primera oportunidad voy a agarrar la maleta y te la voy a poner ahí. Y yo le dije: mami, y de veras eso fue profético, porque estaban mis hermanas que se habían convertido y ellas se escondían atrás de mí. Y yo le dije: ¿sabes qué? Estas son las ovejitas del Señor. Y yo podría irme, pero Dios no quiere que me vaya. Dios quiere que me quede aquí porque me ha dado una casa, un hogar, una mamá y un papá lindos y mis hermanos. Pero yo hablé con el enemigo y le dije: ¿sabes cuándo me voy a ir? Hasta que de veras me tenga las maletas afuera. Pero ¿sabes cuándo me la tuvieron? Nunca. Nunca. Podemos ser nosotros la luz, la luz. Si tú apagas esa luz y la pones debajo de la cama, sintiéndote la víctima, no vas a poder alumbrar en tu casa, porque Jesús dijo: y ustedes son la luz del mundo. Y está la luz pasiva y la luz activa. La luz activa es cuando predicamos el evangelio. La luz pasiva es cuando somos ejemplo. No podemos estar amargados contra el padre o la madre. No podemos estar amargados con el esposo o la esposa. ¿Dónde está la luz? Estamos en guerra porque no queremos amar, porque no queremos perdonar, porque queremos todo para nosotros y no dar. El amor no es egoísta, sino que verdaderamente debe de desear el bienestar de los demás, el bienestar de la familia. Cada uno de nosotros podemos ser esa luz. ¿Y cómo se busca el bienestar de la familia? Reconociendo nuestra propia malicia y confesando nuestro pecado de omisión. Santiago 4:17, hablando de la omisión, es un versículo clave que destaca la importancia de actuar de acuerdo con nuestro conocimiento y convicciones, y que la omisión de hacer lo bueno es considerado, la omisión de no hacer lo bueno es considerado como un pecado. Y bueno, volvamos al ejemplo de Jesús. Dejamos a los fariseos en el camino. ¿Cómo ven? Los fariseos querían ponerlo en una situación difícil a Jesús. Querían sorprenderlo de tal manera que no pudiera responder de manera satisfactoria. Y eso les permitiría atacarlo y cuestionar su autoridad. Quiero que noten cómo Jesús conocía la malicia de ellos y cuál era su intención. Mateo 22:16.
Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. O sea, ellos estaban diciendo bien. Pero mi pregunta, ¿su corazón era recto? No. Ellos sabían perfectamente qué enseñaba Jesús. La descripción que hicieron respecto de Jesús era atinada y verdadera. Pero ¿cuál era la motivación y su intención? Mateo 22, 17. Dinos pues, ¿qué te parece?, le decían a Jesús. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Como dijimos, tenían malas motivaciones. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, quiero que noten esa palabra, conociendo la malicia de ellos. Les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Sí sabían que Jesús muchas veces no respondía conforme a lo que le preguntaban, sino conforme a la intención del corazón. Amén. ¿Cuántas veces alguien viene y te pregunta algo y a veces le respondes, pero le respondes por la intención del corazón? ¿Pero por qué usted no me contesta la pregunta? Ah, por esto, esto y esto. Conociendo la malicia de ellos. ¿Qué necesitamos para presentar defensa del Evangelio? Porque Jesús era la buena noticia, ¿verdad? Y querían atraparlo para minar su autoridad y entrar en una contienda. Fíjate, se necesita, y velo enumerando: conocimiento, discernimiento y sabiduría. Conocimiento habla de saber. Él es el omnisciente, el que todo lo conoce. Y no nos atrevamos a pensar que Dios no conoce la malicia del ser humano. Esta palabra conocer, del griego ginosko, significa, fíjate lo que significa, porque él dijo conociendo. Significa saber, entender, notar, reconocer, sentir y comprender. ¿Cómo necesitamos conocer la malicia de otros para poder proteger la obra? ¿Verdad? Se necesita saber, y esto viene de conocimiento. Estudiar las Escrituras, entender, porque una cosa es saber y la otra es entender. Notar, cuando vemos a una persona, ¿qué notas? ¿Qué reconoces? También dice sentir, porque es un sentir de parte de Dios que te muestra algo. Comprender. Así es que hay muchas cosas que las podemos captar aún por la postura del cuerpo, ¿cierto? Cuando alguien está todo desmadejado en la silla, ¿qué te está diciendo? Ajá. Cuando alguien está ya sentado y te mira de arriba abajo, ¿qué te está diciendo?
Tú estás viendo, percibiendo, entendiendo, comprendiendo. Así es que los que son cabeza de grupo y los coordinadores tienen que conocer cómo están las personas que ministran alrededor, cuál es su intención, su motivación, el por qué están ahí. Miras, observas el comportamiento, lo que hablan. Dios nos hizo. Imagínate que no sepa Dios lo que estamos pensando. Y Jesús nos ha dejado el conocimiento para saber, para entender. Jesús dijo, y conociendo la malicia de ellos, y conociendo la intención de este maestro. Entonces, ¿qué haces? Te acercas, lo escuchas. ¿Para qué? ¿Para juzgarlo o para levantarlo? Para levantarlo. ¿No es cierto? ¿Qué significa malicia? Del griego pernería. Significa malicia plural. Malicia plural. Depravación, perversidad que te lleva a un complot. Malicia plural. Cuando muchas veces en una familia, en lugar de estar siendo luz y pacificadores, hay una malicia plural que se alían unos con otros y empieza la contienda. En lugar de ser luz. Amén. Cuando la intención es hacer un complot, hay una pluralidad de maldad y perversiones que se alían para un fin. ¿Y cómo les contesta el Señor Jesús? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Nosotros no le dijimos eso a la muchacha del avión. Pero sí sacamos lo que había en su corazón. Mi esposo le dijo, yo te he estado observando y tú traes mala onda. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Porque estaban tentando a Jesús para poderle echarle mano, hacer un complot contra él. ¿Qué significa hipócritas? Del griego hupócrites. Significa un actor bajo un carácter asumido. ¿Verdad? Eso es lo que hace un actor. Tiene un carácter asumido de lo que va a representar. Es un actor en escenario. Es un simulador que trae máscara cubriendo su verdadera intención. No te sientas víctima. Analiza tu corazón. ¿Qué estás haciendo mal? ¿O qué puedes hacer bien para integrar la familia? Para traer paz. Vamos a observar cómo Jesús le responde conforme a la intención del corazón. Mateo 22, 19. Y les dijo, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Lógico que en esa moneda iba la imagen del César. Y a través de eso querían tentarle.
Mateo 22:20. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué implica esta respuesta? Sabiduría. Sabiduría. Porque respondió conforme a la intención del corazón. ¿Qué significa sabiduría? Es la habilidad práctica para actuar y responder conforme a la intención del corazón. Ellos esperaban que les dijera: solo a Dios se le va a dar tributo. Pero usó sabiduría. Su respuesta fue sabia, llena de equidad. Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Eso era lo legal. Mateo 22:22. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. ¿Qué pudieron hacer? Nada. ¿Ustedes creen que necesitamos el conocimiento de Dios para saber, entender y conocer y actuar de una manera sabia? ¿Cuántas veces podemos encontrarnos con simuladores? Yo como pastora me he encontrado muchas veces en esas circunstancias de simuladores, pero su intención, ¿qué es? Destruir la obra de Dios, pero no lo entienden. No entienden que destruyen la obra de Dios cuando van contra tu persona. Eso no lo entienden porque su propio corazón los engaña, porque buscan poder, buscan ministerio, pero no servicio. Yo recuerdo que cuando comenzaba la obra, yo estaba embarazada de mi hijo David. Empezábamos la obra y estábamos respaldando un ministerio de mujeres en ese tiempo que era externo. Y quisimos ser solidarios. Y había un grupo de mujeres que respaldaban esa obra, desde el grupo de alabanza, de decanes, de visitación. Pero me pidieron que si podía asistir a una reunión porque esas personas que servían querían hablar conmigo. Había una persona que las dirigía y quien se había encargado de sembrar malas semillas junto con su esposo. Recuerden que la iglesia era niña. Antes de presentarme, fui en audiencia con Dios para saber de qué se trataba. El Señor me dijo: van a renunciar al ministerio de mujeres y van a tratar de agredirte porque les han sembrado semillas o conceptos malos de tu persona, diciendo que eres dura porque aplicas disciplina. Pero te daré discernimiento para captar la intención del corazón. Y pondré la palabra de sabiduría para responder. Y así fue. Esa mujer mala les decía que cuando yo las animaba a servir y ser diligentes, era que yo las presionaba y las obligaba, porque era dominante. Pero no era así. Dios me dio palabra de sabiduría para cada persona. Pero fíjate que dice el Salmo 119:98 antes de continuar. Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Sabes lo que es eso? Conocimiento de las Escrituras.
Amén. Y relación con Dios. Y dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. O sea, tus mandamientos siempre están conmigo. ¿Cómo pelearé? ¿Cómo me defenderé si sus mandamientos no están en mí? Amén. ¿Qué es lo que nos hace sabios? Sus mandamientos. ¿Por qué razón? Porque siempre deben de estar con nosotros, morando en nuestra mente y en nuestro corazón. Debemos de retener sus palabras, pues ella nos hace sabios. Debemos de ser agradecidos por la sabiduría que Dios nos da. La fuente de la sabiduría, Dios nos la da a través de su palabra. Muchas veces, como les decía, no saben los que te atacan que no es contra uno, sino contra Dios, porque Dios es el que nos puso. Amén. Todos estos ejemplos yo los pongo para ilustrar. Amén. Y pasa que ya estando ahí, diga conmigo, en el complot. Ya estando ahí, la persona me dice, Vicky, tú siempre nos has enseñado que nosotros debemos de cuidar la familia. Y yo estoy descuidando a mi familia, así es que yo quiero dejar este ministerio para cuidar la familia. Y conociendo la intención, lo que Dios me había dicho, de cómo ella me quería hacer ver, y como pastora yo puedo insistir a alguien y animarle, pero no porque le estoy dominando y controlando, sino porque soy pastora. Entonces, le respondí, me parece bien, me parece perfecto. Tú estás tomando esa decisión y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y yo respeto la decisión que tú estás tomando. Esperaron haber entrado en una guerra como con Jesús. Y luego había otra persona que empezaba el pandero. Y pues enterada que entre todas ellas se habían confabulado y había quejas y había situaciones, pero ya el Señor me había advertido todo, qué hablar y cómo responder. Entonces en ese momento le digo a ella, tú estás en el pandero, ¿verdad? Y me dice, sí. ¿Y te gusta mucho? Sí. Ah, entonces es el llamado que Dios te ha hecho, ¿verdad? Y me dijo, sí, adelante. Tú puedes seguir con ese ministerio porque tú misma lo estás declarando con tu boca. Ese es el ministerio que Dios tiene para ti. Y luego con las otras, de evangelismo. Es que nos cansamos mucho, es que vamos muy lejos y es que vamos buscando direcciones, o sea, pura queja. Y yo les dije, no hay ningún problema. Si ustedes están tomando la decisión de dejar este ministerio, no hay ningún problema. De hecho, yo también estoy tomando la decisión de dejar este ministerio porque estoy embarazada. Y porque el Señor me habló y me dijo que deje ese ministerio para ocuparme de mi familia, pero también para establecer algo de casa de oración. Entonces no hay ningún problema. Y que salgo yo fuera de la puerta y veo al esposo de esta hermana diciéndole a otra de las que estaban ahí, le hubieran dicho.
Todo lo que yo les dije, le hubieran dicho. Y la hermana decía, no se pudo. No se pudo. ¿Cuántos saben que con Dios no se puede? Amén. Entonces pídele sabiduría a Dios. Está en lo que tienes que estar. Conocimiento, entendimiento y sabiduría para saber cómo tratar a la gente, los problemas, para poder discernir qué es lo que hay en sus corazones. Amén. No sé si alcance a terminar el último punto, pero es la pregunta sobre la resurrección. Mateo 22-23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Así es que vemos que ya desde la antigüedad vemos doctrinas heréticas, ¿verdad? Imagínate, si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra fe, Él está muerto. Los saduceos decían que no había resurrección de muertos. Si se fijan, el diablo también cita la Biblia, ¿verdad? También creen, pero a su manera. Verso 24, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Esto sí decía la ley. Verso 25. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Y aquí surge una pregunta. ¿Cuáles eran las motivaciones de los saduceos? ¿Por qué le estaban haciendo esta pregunta? Se necesita saber, entender, reconocer, conocimiento de las Escrituras y discernimiento para discernir la intención del corazón. ¿Qué significa discernimiento? Discernimiento es la capacidad de distinguir y evaluar. Eso es discernimiento. Capacidad de distinguir y evaluar las cosas con claridad y precisión. Especialmente en relación con la verdad, la moralidad y la sabiduría. La sabiduría implica analizar y evaluar. Cuando alguien te diga algo, no llegues. Me dijeron que hiciste esto. No. Dicen que hiciste esto. ¿Tú qué dices? Darle la oportunidad a la persona a hablar y a expresarse. Amén. Porque podemos estar juzgando a alguien que puede ser inocente. Así es que discernir implica evaluar las situaciones, las ideas y las opciones para tomar decisiones conforme a la información. Amén. También significa distinguir entre lo bueno y lo malo. Distinguir entre lo bueno y lo malo, porque Isaías 5 dice, hay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Amén. Lo que es verdadero y falso. El discernimiento es esencial para tomar decisiones sabias y prudentes en la vida. El discernimiento ayuda a tomar decisiones que están en línea con la voluntad de Dios.
y que promueven el crecimiento espiritual. El discernimiento te ayuda a distinguir entre la verdad y la falsedad. Lo que protege a los creyentes de ser engañados por doctrinas falsas o prácticas superficiales. Porque ahorita en muchas iglesias hay prácticas superficiales, doctrinas que no son de Dios. Y que centran todo en un hombre o centran todo en una economía. O aquellas iglesias donde invitan a otros jóvenes de todas partes y les dicen, ¿sabes qué? Ahí estás oprimido, no te dejan hacer nada. Vente para acá porque mira, acá tenemos un salón donde ponemos música especial, tenemos humo y también salón de fumadores. Y bailamos. ¿Y qué dicen los jóvenes sin discernimiento? ¡Vamos! Pero el que tiene discernimiento conoce lo que Dios dice. Amén. Y dice, no, a mí no me están oprimiendo, me están salvando. Me están rescatando de mi vana manera de vivir. Porque todo eso es un engaño. ¿Verdad? Todo eso me va a llevar a la perdición. Pero me quieren engañar maliciosamente y pervertidamente. Mateo 22, 27, volviendo al pasaje de los saduceos. Y después de todo murió también la mujer. Verso 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? La pregunta de los 64,000. Como los saduceos no creían en la resurrección, le preguntaron acerca de la ley de Moisés teniendo ya su propia interpretación, pues no creían en la resurrección. Verso 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, le están preguntando, pero estás ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Y qué hacen esas doctrinas heréticas? Alejarte de Dios. Porque si Cristo no resucitó, van en nuestra predicación y van en nuestra fe. Amén. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mateo 22, 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Esa es la verdad. Así es que Rosy, pues ya, Rosy, Hodman, allá, pues ya. Y de a ti también como esposo, ¿verdad? Te digo, allá, Toño, como los ángeles, allá. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina, porque él hablaba con sabiduría, con conocimiento, con inteligencia. Y nuestra conclusión, ¿cómo juzgar las malas motivaciones del corazón? Conocimiento de las Escrituras, discernimiento y sabiduría. Oremos. Yo les sugiero que hagan buenas notas de este tema. Hagan buenas notas.
Sí, porque hay quienes dicen, hay un resumen, pero ¿sabes qué? Un resumen no te va a guardar una esencia tan rica. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra que sabemos que no regresa vacía. Y mi Señor, que el corazón no nos engañe con el egoísmo, pensando que nosotros somos la víctima y no los pecadores. Si los demás que están a nuestro alrededor fallaron, perdónales, porque Cristo te perdonó a ti primero. No te juzgó ni te criticó, te amó, te recibió y te transformó y te sigue transformando. Si en esta noche te has sentido identificado y tu propio corazón te ha engañado y prevalece la amargura, el resentimiento, el juicio hacia los demás, es el tiempo de perdonar, porque Cristo te perdonó. No te juzga ni te critica. Y Dios quiere que vivas en el eterno presente. Dios es el eterno presente. Vivamos en Él y por Él. Y mi Señor, que en esta noche se tomen decisiones claras y precisas de ser esa luz en nuestros hogares, de no ser escapistas, de no huir, sino ser la solución, ser pacificadores. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán la manifestación de Dios. Oh, mi Señor, tú quieres que nuestros hogares sean como un pedazo del cielo. Ayúdanos a ser partícipes de la paz, del amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén.